Y vamos a hablar de Walt Disney, el creador de tantas películas animadas que todos hemos visto y de muchos dibujos, cortos, películas con actores, bueno, una industria cinematográfica enorme, además del parque temático, por supuesto. Pero bueno, vamos a hablar de él porque él pertenecía a una orden de la que ya hablamos en otro video, a la Orden de Molé, y todas sus implicancias con estas logias y todo lo que hay en sus dibujos, que nos quedamos cortos con todo lo que podemos contar, con todo lo que se puede ver explícitamente en sus dibujos, pero también todo lo que hay en forma subliminal. Y veamos entonces la vida de Walt Disney, pero sobre todo su producción, la producción que siguió luego de su muerte y que, bueno, ha lavado el cerebro de mucha gente, pero además ha metido ciertos conceptos, cuando lo vean van a ver que es impresionante. Muchos ya lo sabemos esto, pero realmente darse cuenta de ciertas cosas es chocante. Walt Disney ciertamente se unió a la masonería a principios de la década de 1920, incluso si no hay ningún documento que demuestre su pertenencia a una obediencia de las llamadas grandes, sino a la Orden de Molé, de la que tenemos un video en el canal, hablando justamente de qué era esta logia. Una orden básicamente que en los Estados Unidos puede considerarse la antesala de la masonería, con el objetivo de traer jóvenes de entre 12 y 21 años más cerca de la masonería, en la que Disney se inició en el capítulo Mother en 1923. También Bill Clinton, por ejemplo, se unió a esta orden. Y bueno, esta orden tiene representación en muchos lugares del mundo, eso lo vimos ya en el video. Y bueno, nunca negó su membresía. Y el testimonio irrefutable de ser un hermano se encuentra en sus propias obras, tanto en los dibujos como en las películas o producciones televisivas, en las que hay numerosas referencias a los principios y simbologías masónicos. El primer testimonio masónico en las tiras de Walt Disney se remonta a 1938, con el título Capítulo de Mickey Mouse, publicado en el International de Molé Cordon, el boletín oficial de la orden, y propone a Mickey Mouse que junto a algunos amigos, entre ellos Horacio, fundó él mismo un capítulo, que es una logia. De la tira, sin embargo, solo quedan 3. La primera es precisamente la fundación de la logia, las otras 2 tienen lugar durante un regreso que ellos hacen, pero bueno, en las tiras de Walt Disney a menudo aparecen claros símbolos masónicos, como el cuadrado, la brújula, el pentáculo. A menudo están a la vista, a veces más apartados. El cuadrado y la brújula son claramente visibles en una tira de Mickey Mouse fechada el 19 de febrero del 2002. Pero bueno, incluso en las tiras sobre el Pato Donald y sus nietos, sobrinos, tiene una estructura también masónica. Porque también está mezclado con el tema de los Boy Scouts, que también surge de la masonería. Y tenemos que en estas tiras, en estas estructuras, en todas estas cosas destinadas a los niños, bueno, en esto que hablábamos del Pato Donald y de los Boy Scouts, está el Gran Mogul, normalmente llamado GM, como el Gran Maestro. Y bueno, hay que recordar que los Boy Scouts, como decía, fueron fundados por Baden Powell, que era masón. Pero bueno, donde Walt Disney dejó su impronta masónica más marcada fue en su producción cinematográfica, tanto en películas animadas como en técnica mixta. Y recordamos que Walt Disney dio indicaciones muy precisas sobre el guión de las películas y revisó los dibujos de sus operadores cuadro por cuadro antes de dar la luz verde. Ningún símbolo podría nacer sin su orden y su aprobación, pero donde Walt Disney dejó su impronta masónica
es en todas las tiras, incluso podría decirse que hasta después de muerto. Bueno, entre sus cortometrajes, en el año 1959, en la llamada El Pato Donald en el mundo de las matemáticas, ese es realmente un verdadero manifiesto de la cultura masónica y esotérica. En él se inicia a Donald en una academia pitagórica y ahí se explican los símbolos de la numerología, así como los secretos de la geometría y las matemáticas y sus relaciones mágicas con la música y la arquitectura, los secretos del pentáculo y los secretos de su relación con la sección áurea. Un niño no puede evitar sentirse fascinado, intrigado y como adulto probablemente hará todo lo posible para acercarse a esta visión diferente de las ciencias exactas. Y evidentemente es en las películas donde encontramos las mayores huellas. Así, más allá de los buenos sentimientos que son característicos de las producciones infantiles, todos tienen como un hilo conductor la iniciación a una nueva vida, el abandono de los viejos valores materiales para ascender a una nueva vida compuesta de valores superiores. Bueno, desde su primer largometraje, que fue Blancanieves y los 7 enanitos del año 1937, Blancanieves muere por la reina y por todo lo que pasó, asesinada, después la reina asesinada por el cazador, es decir, Blancanieves asesinada por el cazador, instigado por la reina, para renacer en una nueva comunidad formada por los 7 enanitos. Y lo hace después de haber pasado 3 pruebas: un chorro de agua, un torbellino de viento, los ojos de fuego de las bestias. Entonces entra en la oscuridad y todo parece terrible, pero luego llega a la luz del día y el ambiente se vuelve cómodo y hospitalario. Después tenemos a Cenicienta, del año 1950, que también muere como sirvienta y renace como princesa, cuando pierde su zapato de cristal. Y es superfluo subrayar los valores masónicos que están imbuidos en las películas como Alicia en el País de las Maravillas, del año 1951, porque ahí está el laberinto, el tablero de ajedrez, el espejo. También están Las aventuras de Peter Pan del año 53, que son los valores eternos del país del nunca jamás. Pinocho de 1940, La espada en la piedra de 1963, que trae de vuelta el mito de Camelot, el rey Arturo y Merlín el mago, y donde el joven Arturo muere y renace caballero después de ser transformado en una ardilla, pez, pájaro, que son los elementos, tierra, agua y aire. Después tenemos como algo fuertemente simbólico La Bella Durmiente, donde el príncipe literalmente devuelve a la vida a la Bella Durmiente gracias a las 3 hadas, 3 luces, que materialmente no intervienen en el renacimiento, pero proporcionan al príncipe los medios para realizar el acto. Pero también encontramos otras referencias en La Bella y la Bestia, del año 91, y de manera evidente en Buscando a Nemo, del 2003, donde se narra de forma clara la iniciación en la masonería. Después, todo un debate merece Mary Poppins, del año 64. Y tenemos, por ejemplo, allí, para mencionar, las columnas que adornan la entrada de la única casa donde llega Mary Poppins con el viento del este. La medicina, con un sabor diferente según los gustos de los niños. La palabra que ella decía siempre, que es súper difícil de decir, que esa palabra te introduce en un mundo diferente. La iniciación de Banks, que con un ritual preciso y mediante la palabra mágica, muere atada para renacer con nuevos valores, muere como lo que era y renace como un padre, un marido, todo un hombre, digamos. Incluso en televisión, Walt Disney no deja de lanzar mensajes de origen masónico. Entre 1957 y 1959 produjo 78 episodios del Zorro, de cuyo origen masónico se ha hablado mucho.
porque Mason fue el autor del personaje, Johnston Macaulay. El alquimista fue el verdadero personaje histórico que lo inspiró, Guillén Lombardo de Guzmán, condenado a muerte por el Tribunal de la Inquisición por hereje, y finalmente, además era el 4º grado del rito escocés antiguo y aceptado, maestro secreto. Tiene el manto negro como uniforme y la Z como letra simbólica, y por si fuera poco, el zorro va acompañado de un sirviente, de un aprendiz, que no puede dejar de respetar la obligación del silencio. En realidad es mudo. Pero bueno, Walt Disney no se limitó a enviar mensajes simbólicamente masónicos. Filmó su película, quizás la más explícita, que fue El aprendiz de brujo. En esa película, Mickey está convencido de que puede apropiarse de las artes mágicas, incluso sin la ayuda del hechicero o el maestro. Pero solo combina el caos hasta que el hechicero o el maestro interviene para poner orden. Y bueno, ¿cuál es el nombre del hechicero? Se llama Yen Sid. Al revés, si uno lo lee al revés, es Disney. Bueno, hay un artículo escrito por un masón, Giovanni Lombardi, que dice lo siguiente: cuando supe que el famoso Walt Disney también pertenecía a nuestra familia, confieso que sentí una sensación de asombro y también de alegría. Finalmente había encontrado la justificación para el sentimiento de gratificación que sentía de niño y nunca desapareció por completo, cuando leo sus historias, cuyos personajes siempre he considerado seres reales y cercanos a mí. De adulto, en compañía de mis hijos, he vuelto a visitar con frecuencia sus obras cinematográficas más famosas, que hoy considero con razón verdaderas tablas arquitectónicas, siendo además completamente accidental y absolutamente secundario el hecho de que se transmiten a través del lenguaje mítico y mediante la herramienta de la caricatura. Bueno, ¿y qué decir de todo lo que tiene que ver con los parques de atracciones que también manejó el famoso Disneylandia y Euro Disney también? Y bueno, siempre se percibieron sus películas animadas como algo maravilloso y de cuento de hadas durante muchas generaciones. Y la desventaja es terrible. Su empresa se convirtió en un gran conglomerado de medios. Fue calificada por la célebre revista de negocios estadounidense Forbes como la 48ª compañía más poderosa del mundo. Una triste realidad para uno de los mejores engaños de los Illuminati, porque detrás de todo esto estaba la camarilla, como siempre. De hecho, determinadas actividades relacionadas con la producción de películas snuff, la pornografía, el control mental, la brujería, se esconden detrás de esta empresa. Nadie vendió tan bien la brujería como Disney. Así, con la excusa de los dibujos animados, los niños se impregnan de brujería y mensajes relacionados con técnicas de control mental. Y eso, viéndolo ahora uno como adulto, conociendo todas estas cosas, es fácil verlo. Pero, por supuesto que para los niños no. Y para los adultos que no están al tanto de estas cosas, tampoco le prestan mucha atención, pasa desapercibido. Y la publicidad, además, publicidad falsa, que elogiaba las películas de Disney como medio educativo incluso, contribuyendo a un verdadero triunfo de este laboratorio satánico, porque es un laboratorio para las mentes. Los niños están inmersos en un universo de violencia que no dejarán de reproducir, más allá del lavado mental que podemos ver, por ejemplo, en las películas de Maléfica, en donde se está metiendo todo lo que, se está promulgando ahora, que es esto del feminismo a ultranza, la destrucción de las familias, es decir, toda esa parte hiperviolenta del feminismo que están planteando ahora, no del
del verdadero feminismo, del antiguo, digamos. No están queriendo igualar nada, sino que están queriendo pasar por encima. Maléfica es terrible, no solamente eso, sino un montón de otras cosas. Y eso es muy violento. Por ejemplo, también en los cortometrajes sobre Alicia, hay uno del año 1925 que, muestra a Alicia tratando de cortar con una sierra un pedazo, o sea, está atada y trata de cortar algo y digamos, te lo plantean como que está viviendo una aventura. Y bueno, además de evadir cualquier espíritu de responsabilidad, ¿no? Hay prisioneros fugados y vagabundos que no quieren trabajar. Hay una serie de cosas que para los chicos no tienen nada que ver. Después, en el año 51 tenemos Corn Chips, también obviamente de Walt Disney, que escenifica las disputas y las bromas del Pato Donald, de Chip y Dale. Chip acude al Pato Donald para robar un paquete de palomitas de maíz y las tira en el patio, las esparce por el patio. Y esta caricatura enseña la venganza y el rencor, justificando el robo y el engaño. En el año 20, en otra caricatura, algunos alumnos faltan a la escuela y roban en las tiendas. Todo siempre con un halo de aventura, de algo gracioso, de todo muy mágico en el sentido que uno podría darle desde la infancia como algo positivo, pero en realidad es la parte de lo mágico negativo. Y en el año 51 hay otro en donde el personaje gana dinero jugando al póker. Esas son cosas para niños. Más acá en el tiempo, en el año 94, tenemos El Rey León, en donde tenemos a Scar, el hermano de Mufasa, que simboliza al diablo. Y le enseña a su sobrino Simba a rebelarse contra sus padres y contra Dios, porque el padre lo restringe con sus mandamientos y prohibiciones. Subliminalmente, ni hablar, subliminalmente aparecen de todo en todas las épocas de Disney y siempre tiene que ver con cuestiones sexuales. Eso se encuentran, es fácil de encontrar, las fotos de los cuadros, digamos, de las caricaturas. Y en esta, justamente en esta de que mencionábamos, subliminalmente aparece la palabra sexo durante una secuencia que tiene al menos 5 cuadros. Estamos hablando de la del Rey León. Y sabemos que se necesitan de 24 a 30 cuadros para crear el efecto de movimiento. Entonces el ojo no ve nada en un nivel consciente. Y manejaban todo así. Por eso se puede ver cuando uno lo para y saca la foto, digamos. Y esta técnica subliminal fue utilizada por Disney yo diría en casi todas sus películas. En Las aventuras de Bernardo y Bianca, desde el año 77. Y eso aparece cuando los ratones vuelan cerca de un edificio de noche, están en el lomo de una gaviota, y en un par de fotogramas aparece una fotografía de un topless y encima de una mujer con una máscara demoníaca. Y la Disney pagó más de $70 millones para evitar un juicio público. Se disculpó con los espectadores estadounidenses reconociendo que Las aventuras de Bernardo y Bianca incita a la pornografía infantil. Y después sacó del mercado 3,5 millones de cintas de esta película. Y uno de niño, yo creo haberla visto fácilmente como 5 veces. Y uno mira los ratoncitos, pero subliminalmente le están metiendo eso en la cabeza.
Bueno, se descubrieron otras, o sea, a pesar de haberlo enganchado en eso, haberlo hecho un juicio millonario, haber tenido que quitar las cintas, se descubrieron otras imágenes subliminales en otros dibujos animados de Disney, como por ejemplo La Sirenita del año 89 y La Sirenita 2 del año 2000, en La Bella y la Bestia del año 91. Y hay un libro que se llama On Killing, que es de Dave Grossman, que es un teniente coronel, que se publicó en el año 96, en donde él cuenta que la industria del entretenimiento usa los mismos procesos que usa el gobierno para persuadir a los soldados de que maten. La diferencia es que los militares ejecutan órdenes, mientras que los niños están acostumbrados a la violencia gratuita, porque matan virtualmente y según sus gustos, sobre todo con ahora todo lo que son los juegos de Play. Y él señala que este proceso comienza inocentemente a través de mensajes difundidos en dibujos animados y continúa a través de la proyección de innumerables escenas de violencia. Algunas imágenes proponen escenas largas en las que la sangre corre por los ríos, los cuerpos se mutilan, hay tiroteos. Bueno, los adolescentes asocian el dolor de estas imágenes con la distracción que provocan al degustar una bebida o comer un caramelo. Eso es lo que producen estos mensajes en la mente. Y gracias a Walt Disney, el ocultismo llenó la cabeza de generaciones enteras. Hay una serie, lo que pasa es que según el país la traducción que se hace del título es diferente, ¿no? Pero hay una serie televisiva que es El despertar de los héroes, producida por los estudios Disney, que se transmitió entre los años 94 y 97 en Estados Unidos, y presenta una raza de demonios que protegen una ciudad. Son gárgolas, una gárgola femenina que se llama Demona, y después tenemos, por ejemplo, relacionado con esto, una novela que Disney lleva a la pantalla en el año 78, que se llama Return from Witch Mountain, que es una novela escrita por Malcolm Marmorstein. Y bueno, Disney la lleva a la pantalla grande y es una incitación a la brujería. Después, en el año 34, también Disney filmó La diosa de la primavera, en donde está Perséfone, la diosa de las religiones secretas, la prisionera de Hades, dios del inframundo, porque bueno, que él quería que se convirtiera en su prometida. Y bueno, sabemos todos la historia, ¿no?, que viene de la antigua Grecia. Él hace una película, El aprendiz de brujo, que está basado en el poema Der Zauberkling, escrito por un masón, Johann Wolfgang von Goethe, y tiene como tema el control de la tierra y los elementos. Y vestido con una túnica roja, como una sacerdotisa o un sacerdote durante una misa negra, Mickey lleva 2 cubos de agua llenos hasta el borde. Un mago barbudo vestido de azul transforma una nube primero en una mariposa multicolor y luego en hojas. Se coloca una calavera sobre una mesa. Bueno, Mickey se divierte con las estrellas y los cometas, dirige las olas del océano, decide la marcha de las nubes, provoca relámpagos. Bueno, ¿qué más se puede decir? Y en el año 93, bajo la dirección de Disney, la cadena de televisión ABC produjo Wild Palms, una miniserie que pone en escena ciertos procesos del control mental. Y bueno, para no contar la trama, ¿no?, pero tiene que ver con una programación para matar. Y ahí se menciona incluso a los Illuminati, familias cuyos matrimonios están arreglados entre linajes, niños esclavos. Bueno, además se desarrolla en una red subterránea. ¿Qué tal? Bueno, además, el director, porque en general
obviamente, ¿no? Los ilustradores, los directores que trabajaron para la empresa siempre están muy cerca del círculo Illuminati o son masones directamente. Así que, bueno, también hay una película, Alive, del año 93, que también hizo la Disney. Tiene que ver con el canibalismo. Bueno, sucedió, ¿no? Es un hecho real, pero bueno, justo la Disney, ¿no? Después hay, en el año 25, o sea, imaginemos, ¿no? la fecha. Se llama Alice Guns the Cannibals, donde Alice y su gato caminan por el borde de un acantilado cuando caen al océano y son llevados por una tormenta a una isla desconocida llamada Isla Caníbales. Y los persiguen los nativos, bueno, y usan, bueno, varios subterfugios para escapar, porque se los quieren comer, el famoso dibujo de la olla en donde meten a la gente para cocinarla y después comerla. O sea que Disney trató mucho el tema del canibalismo. Hay una caricatura de los años 30, Cannibal Capers también, donde 4 caníbales bailan al ritmo de instrumentos decorados con huesos humanos, que en esa época era algo gracioso. Todos hemos visto dibujos con esto, con la olla y los caníbales con el huesito atravesado en la nariz y tomado como algo gracioso, pero conociendo la realidad que conocemos hoy en día y sabiendo quién era Walt Disney, si atamos cabos, es terrorífico, deja de ser gracioso. Bueno, después tenemos Piratas del Caribe, donde también están los caníbales. Bueno, hay varios, ¿no? Usan pentagramas a veces para decorar por ejemplo, una casa en un árbol, ¿no? Si miramos incluso las portadas, se ven ya, se ven cosas, por ejemplo, la portada de La Sirenita, la portada del video, en las agujas del castillo del rey Tritón, que está ubicado debajo del mar, subliminalmente hay dibujos obscenos. Bueno, el director de los estudios de Walt Disney, Joe Roth, encabeza las ramas de gigantes del cine como Touchstone, Miramax, Hollywood Pictures. Son todas empresas que sirven a Disney para la producción de películas y algunas de ellas pornográficas. Porque en secreto, digamos, o bueno, entre bambalinas, se sabe que Disney es una de las reinas de la pornografía. Y bueno, esto en cuanto a la empresa, pero también se sabía que Walt Disney, el señor Walt Disney, parece que, según cuentan, actrices de la época y demás, era un bastante sádico, que le gustaba mucho este rubro, pero bueno. Y bueno, si uno se pone a revisar la filmografía, los títulos, quienes trabajaron en ellas, en las que son con actores y en las que son animadas, ver quiénes fueron los dibujantes, los directores, bueno, quienes trabajaron en ellas, ¿no? En diferentes partes, en diferentes áreas, vamos a ver nombres de gente que está ligada a logias, a todo tipo de grupo esotérico, ocultista. Los actores son la mayoría MK Ultra. Incluso Madonna trabajó para la Disney cuando hizo Dick Tracy en el año 90, en donde además, bueno, hay todo un tema de que más allá de que surge de una tira y
y bueno, tiene la estética de esos dibujos, a pesar de que sea una película hecha por actores de carne y hueso, los colores que se utilizan, según Fritz Springmeier, él dice que son utilizados por técnicas de control mental. Y no sería nada raro. Así que, bueno, hay mucho para descubrir de Disney. Sabiendo todo esto, ya entonces quizás rever algunas de estas películas o empezar a buscar fotos en donde se ve lo que sería la parte subliminal, que cuando uno está viendo la película no la ve, pero al tomarlo cuadro por cuadro se puede sacar una foto de eso y ahí se puede ver exactamente qué es lo que metieron en nuestras mentes y siguen metiendo en las mentes de aquellos que lo ven. Y además, bueno, por supuesto está involucrado con todo lo que tiene que ver el poder, obviamente. Y un reportero del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, Richard Phillips, en el año 2004, se asombró al descubrir los vínculos que había en ese momento entre la Casa Blanca y Walt Disney Company. Y la compañía había obtenido la película de Michael Moore, Fahrenheit 9/11, por Miramax Films, que es una subsidiaria, y no distribuyó la película porque, bueno, decía cosas que no tenía que decir. Entonces, como ahí se trataba de, bueno, justamente lo que pasó en esta fecha, y además hablaba mucho de los vínculos de Bush con Bin Laden, bueno, obviamente era muy incómodo y así pasó. Bueno, pasó, además que fue algo muy controvertido en ese momento porque la intervención de Disney contra la distribución de la película es un ejemplo perfecto de censura política. Y en ese contexto, en 2004, la película recibió la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Y durante los créditos, Moore se burló del hecho de que su película tenía un distribuidor en Albania, pero no en Estados Unidos. Después de que la película recibió la Palma de Oro, Miramax obtuvo el permiso de la empresa matriz de Disney para distribuir la película. Studios Icon Production de Mel Gibson había acordado inicialmente financiar la producción antes de retirarse también, y de hecho Mel Gibson estaba bajo la presión de la Casa Blanca y fue Miramax quien optó por la distribución. Y más de una década antes, al comprar los títulos de Miramax, Disney había asumido el derecho de bloquear cualquier distribución que no cumpliera con sus necesidades. Porque ellos, digamos, cumplen los intereses del clan Bush. Por supuesto, son de la misma camarilla. Así que cuando bloquearon la distribución de Fahrenheit 9/11, lo que se mostró fue que Disney estaba cumpliendo los deberes de policía política del Pentágono, más que evidentemente. Y bueno, en noviembre del 2001, los principales estudios de cine y cadenas de televisión norteamericanos, así como Karl Rove, que era el asesor político más importante de Bush, acordaron cómo grandes grupos, incluido Disney, deberían intervenir para apoyar a la empresa, digamos, a la Casa Blanca en ese momento. En ese momento estaba la Segunda Guerra del Golfo y Hollywood se dedicó, digamos, como a sofocar lo que estaba pasando. Entonces, bueno, y ahí vemos, ¿no?, como los colosos de Hollywood con Disney a la cabeza, porque Disney es el dueño, o sea, la compañía Disney es la dueña de muchas productoras
que uno quizás no se da cuenta porque ve el nombre. Primero que uno no suele mirar esas cosas, los nombres pasan pero además no dice, por ejemplo, Miramax, una empresa de Disney. Y uno no va a buscar a quién pertenece Miramax. Así que bueno, ahí tenemos a Walt Disney, al señor Walt Disney, que era miembro de la Orden de Molé, una orden masónica para adolescentes, de la que él, incluso cuando ya tenía 40 años, seguía llevando el anillo con orgullo de haber pertenecido a la Orden de Molé. Y bueno, como a partir de ahí se dedica a meter toda esa filosofía, pongámosle ese nombre, a través de sus producciones, animados o actuados o lo que sea, pero desde los años 20 hasta el día de hoy, o sea, no importa que se haya muerto, o, bueno, que lo hayan congelado, lo que hayan hecho, a pesar de que él ya no esté, la cuestión sigue siendo la misma, porque la empresa ya es así, ya está manejada por la misma gente. Él trabajaba para la camarilla. Así que, bueno, es lamentable, todos hemos visto las producciones, cada cual las de su época, pero todos hemos visto varias veces muchas películas de Disney. Así que nos han programado un poco, algunos más, a otros menos. Pero bueno, es interesante ahora buscar eso, ¿no? Y verlo. Y ahora que ya lo sabemos, además, bueno, se puede ver, y además ya ahora no se esconden tanto como en otras cosas también. Y vuelvo a repetir esto de Maléfica. Lo de Maléfica es alevoso. Es sencillamente alevoso. Ahí no hace falta, no hay nada subliminal, es todo explícito. Pero bueno, voy a medida que va pasando este video, voy poniendo las imágenes, algunas, ¿no? Pero hay miles y van circulando también por las redes esto de Disney y sus mensajes subliminales y otros no tan subliminales. Y como, bueno, hechos violentos y demás, que los seguimos viendo incluso cuando no es de la Disney. Pero vamos a seguir hablando de Disney porque está su famoso Club 33 y aquel Magic Kingdom. Y la palabra Magic ya vimos, ¿no? Cómo se utilizaba, que si tiene la C, que si tiene la K. Y cuando se trata de esta gente, porque como todo, y siempre decimos, es según cómo se lo use. Pero ya sabemos que esta gente siempre lo utiliza para el lado negativo. No quiere decir que la magia siempre sea mala. Es más, toda la vida pensamos que era buena en cuanto se refería a cosas infantiles. Bueno, ahora sabemos que es no. Cuando viene de Disney, no. Pero bueno, normalmente así debería ser algo bueno. Así que vamos a ver a su Magic Kingdom, que pensábamos que era bueno, pero ahora ya tenemos que darnos cuenta que no era así. Bueno, todos adorando las películas de Disney, sobre todo las niñas que hemos visto, bueno, Cenicienta, Bernardo y Bianca, lo hemos visto tantas veces y que nos siguen pareciendo hermosos, pero cuando vemos lo que hay detrás, realmente hasta da miedo. Y bueno, todas sus producciones, como vimos, y de películas y todas sus subsidiarias y demás, y todo el horror que hay detrás de eso. Y bueno, su parque lo vamos a ver en un próximo video, lo que hay dentro del parque, especialmente un club muy famoso. Pero bueno, lo que ocultaba Walt Disney, y porque siempre esto tiene que ver con la camarilla.